ver si estabas ahí o no, pero bueno, por suerte ya estás conectado. Carlos, ¿qué te parece que charlemos hoy? Estuve viendo ahí una nota del cronista, no sé si la querés comentar vos. Sí, puede ser. Hay una nota que más que una nota es el comentario de una encuesta de la consultoria D'Alessio Irol, Sí. Bernstein, que bueno, el título de la nota del diario es: el gobierno apunta a la corrupción, pero a la sociedad le preocupa más la economía. Uh-huh. Pero algunos datos que muestra la encuesta, ¿no? Algunos gráficos que presenta, por ejemplo, hay un par de gráficos que llaman el pulso del humor social. La primera pregunta es: ¿cómo evalúa la situación económica del país hoy respecto del año pasado en porcentaje? Para el 82%, según esta encuesta, peor. Peor incluye mucho y algo peor, aclara. Y para el 16, mejor, que incluye también mucho mejor y algo mejor. 82 a 16, el resto no responde, digamos, son los que siempre quedan fuera. Y la otra: ¿cómo evalúa la situación económica del país dentro de un año? Es decir, ¿cómo cree que va a estar? El 58% dice peor, el 38% dice mejor. El resto no responde. Y cuando le preguntan a la gente esto en los temas que más preocupan en porcentaje, el 91% a la inflación, el 72% incertidumbre en la situación económica del país, digamos, son primeras, segundas, terceras respuestas seguramente. El 70% aumento de la luz, gas y otros. El 67% aumento de los impuestos y presión impositiva. El 60% aparece por primera vez un dato no económico, por lo menos en primera lectura: inseguridad, delincuencia, 60%. Uh-huh. El otro que sigue: no ver propuestas realizables para lograr el crecimiento económico, el 47%. El 40%, que se sigan dando subsidios a quienes no lo merecen. El 40%, que queden sin castigar los actos de corrupción del gobierno anterior. El 36%, ver la corrupción del gobierno anterior. Y el 36%, la posible corrupción del gobierno actual, es decir, el mismo número. Uh-huh. Bueno, desde luego que los comentarios que hace la encuestadora están referidos justamente, dice: indudablemente la economía sigue siendo un tema muy dominante en la preferencia de los ciudadanos. Esto al comienzo del año electoral evidentemente es un obstáculo para el gobierno, que está tratando de imponer otras cuestiones en la discusión, fundamentalmente temas vinculados a la corrupción, a la inseguridad y cuestiones que lo muestran activo en áreas no económicas. Me parecía que era una cuestión interesante para analizar, porque tiene que ver con esto, lo hemos estado hablando nosotros, ¿no? Es decir, el tema de la extinción de dominio, el tema de las pistolas y todas las cuestiones que recurrentemente se tratan de poner en el escenario, mientras todos los días aumentan las tarifas. Hoy hay una información sobre la duplicación de los indigentes en la Ciudad de Buenos Aires. Duplicación. En un año se duplicó la cantidad de indigentes en la Ciudad de Buenos Aires. Es un fenómeno que se visualiza cuando uno anda de noche por el centro. Aumentó considerablemente la cantidad de gente que duerme en las calles, en las puertas de los bancos. Es un escenario bastante dramático, diría yo, ¿no? Sí. Sobre todo agravado en el último año, ¿no? Por eso digo, la encuesta no hace más que ratificar la percepción que uno puede tener
con una observación visual. Uh-huh. Bueno, el dato de la pérdida de empleos, los 200.000 puestos de trabajo que se reconoce oficialmente que se perdieron, la pérdida de calidad del trabajo, es decir, trabajo formal que se compensa con cuentapropismo, fenómeno que ya conocemos, es decir, a mí me asombra la cantidad de jóvenes en bicicleta con los cajones en la espalda, en todos estos sistemas de repartos a domicilio que sí. Están proliferando y que desde luego es otro signo de la destrucción de empleo de calidad y de la generación de empleos informales, marginales, donde incluso se llega al extremo que se ve con facilidad de chicos vestidos con el uniforme, con el cajón en la espalda y una bicicleta amarilla del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Es decir, que son el último escalón, ni bicicleta tienen esos chicos, ¿no? No, tienen que usar la del gobierno de la ciudad, la amarilla. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, por eso digo, querer eludir la discusión de los temas de la economía le va a resultar difícil al gobierno por más aparato publicitario con el que cuente, ¿no? Uh-huh. Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué usted, Pablo? Todas esas imágenes del deterioro del tejido social no aparecen en la descripción que hace Duhovne de la escena en una entrevista que seguramente pudiste leer en el Diario de la Nación, sí, donde parece que todo está fenómeno y el plan avanza viento en popa, ¿no? Yo tomaría la última parte, el plan avanza. Uh-huh. Es cierto, ellos parecen imperturbables y pues, si vos te fijas, el tema en el que pone más énfasis Duhovne es que se avanza en los resultados del achicar el déficit fiscal, sí, que se está cumpliendo a rajatabla con los planes del Fondo Monetario Internacional, y bueno, que desde luego después dice la clásica, que después de esto va a venir la recuperación, ¿no? Uh-huh. La recuperación es un objetivo móvil que siempre está delante, siempre está por venir. Todos los datos que están a la vista, incluidos los que él mismo menciona, porque él habla de que se va a cumplir a rajatabla el objetivo del déficit primario cero, y eso todos sabemos que se llama ajuste. Sí, es más, dice que tiene que haber una corrección, o que hay una corrección pendiente de 2,5 puntos del PBI. Es decir, todavía falta bastante ajustar. No, la corrección de 2,5 del PBI tiene que ver con los resultados de la política. Es decir, ellos no tienen como objetivo achicar el PBI, ellos tienen como objetivo achicar el déficit fiscal. Claro, dijo, corrección fiscal en un volumen como el 2,5. Déficit fiscal para llegar a cero. Claro. Porque el déficit fiscal primario del año que terminó, del 2018, fue 2.4, creo que lo cerraron, que festejaron porque sobrecumplieron la meta que tenían con el fondo, que se habían comprometido a llegar a 2.7. En realidad, si vos mirás los números del presupuesto del 2018, en lo único que les fue mejor, si se puede interpretar como mejor, pero lo que uno podría decir, cumplieron su objetivo, es en el tema del déficit fiscal. Porque la inflación se les disparó, el tipo de cambio se les disparó, el crecimiento del PBI fue decrecimiento, de 3,5 a menos 2,5, 6 puntos le erraron ahí, el escándalo, la brecha. En lo que cumplieron, por eso te digo a rajatabla, y sobrecumplieron, es que el presupuesto decía que iba a haber un déficit fiscal primario de 2.7 y llegaron a 2.4. Entonces dice, tenemos 2,5 puntos más de esfuerzo este año, porque es lo que necesitan para llegar al déficit fiscal primario cero, que es lo que tienen comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Eso es
más ajuste, pero mucho más ajuste, porque vos viste que todos los diarios están comentando que la baja de la actividad económica también dio un dato de baja de la recaudación fiscal en relación a la inflación. Claro. Es decir, se recauda menos porque hay menos actividad económica. Y si se recauda menos, para llegar a déficit cero, habrá que seguir ajustando por el lado del gasto. Así que lo que uno puede prever para este 2019 es una política más restrictiva, pese a las dificultades que tienen desde ese punto de vista por ser un año electoral, ¿no? Claro. Donde habitualmente todo el mundo espera que aflojen la mano. Bueno, tienen prácticamente paralizada la obra pública nacional y no pareciera que en el primer semestre... conoció el dato, sí, una caída de 24% de inversión, digamos. De inversión en obra pública. Sí. Uh-huh. De inversión en obra pública, y en enero leí por ahí también que no se inició ninguna obra. Nada. Bueno, se suspendió el soterramiento del Sarmiento, uh-huh, que no sé cómo queda eso, porque es una obra medio a hacer, el ferrocarril está interrumpido. Es decir, algunas de esas obras, dejarlas a medio camino, tienen severos inconvenientes para la población, ¿no? Uh-huh. Te quiero preguntar algo sobre la política. La columna de Joaquín Morales Solá del domingo, de ayer, en La Nación, y hoy también en El Cronista, ya que estábamos hablando recién del Cronista, sobre el tema de que la posibilidad de que el gobierno está preocupado porque Cristina quizá no se presenta, ¿no? Que ese caso sería el cisne negro, dice Joaquín Morales Solá, y El Cronista hoy dice Cristina jubilada, la foto que en el gobierno no quieren ni imaginar. ¿Cómo interpretás esto que estás diciendo? Bueno, a ver, es más o menos conocido que el gobierno tiene una sola bala en la recámara, sí, que es apostar a la polarización. uh-huh, Y que supone, porque en definitiva lo supone, o tal vez lo elige porque es la única en la que imagina que tiene una chance, que todo lo malo de su gestión y todo el rechazo que tiene su gestión será compensado por el supuesto rechazo igual y persistente que hay a Cristina. ¿Cree que tiene una chance? Sí. ¿Cree que tiene una chance si polariza? Apuestan a la polarización. Y después aparece Duhalde, que se ha convertido en el adalid de la tercera opción, sí, que quiere juntar ahora viste que hoy se juntó con Olmedo y con Esper, uh-huh, para proponerles que se sumen a la alternativa de apoyar a Labaña. Sí. Que él aspira que sea el candidato de la tercera alternativa, es decir, de la alternativa federal. Y toda esa especulación está basada en esa suposición de que Macri tiene un rechazo muy fuerte, pero Cristina también, y entonces la emergencia de un tercero con menos rechazo se puede convertir en la alternativa ganadora. Uh-huh. Bueno, es una especulación política que por las encuestas que se conocen tiene cierto fundamento de que existe un fuerte rechazo en un sector de la sociedad a una eventual reelección de Cristina, y probablemente Cristina justamente con la objetividad que tiene que tener del análisis que tiene que hacer, evaluará hasta mientras que los tiempos se lo permitan cuál es la variable más conveniente para cumplir lo que ella dijo que era su objetivo, porque si no le perdemos de vista. Cristina dijo el año pasado: mi objetivo es que el 10 de diciembre del año que viene una mujer o un hombre distinto gobierna en este país, uh-huh, sea el 9 de diciembre, el último día de gobierno de Macri. Sí. Yo creo que la alternativa de si eso es con Cristina candidata o no,
es algo que está en la cabeza de todos, incluido de Cristina, y que tiene que ver con la evolución del humor social, y que en una elección que se va a hacer en octubre, con unas pasos que se van a hacer en agosto, con listas que se van a cerrar en junio, le dan a ella el margen de seguir sin definir públicamente cuál será su actitud en el proceso electoral, que de ninguna manera creo que sea la de no intervenir, porque se interviene como candidato, se interviene liderando, se interviene de diversas maneras. Me imagino, estoy suponiendo, que Cristina tiene claro el objetivo principal y que va a actuar en consecuencia con esa evaluación de qué es lo que más conviene y cómo evoluciona el humor social, que no es un dato menor en una economía y en un país sujeto a las políticas que se vienen aplicando, cómo eso puede evolucionar de acá al mes de junio, que es cuando indefectiblemente hay que tomar una definición. Carlos, hace un ratito en Radio Colega, Jorge Capitanich, el ex jefe de gabinete, tuvo algunas referencias hacia Alternativa Federal y hacia La Baña en particular. De Alternativa Federal dijo que si se une al proyecto opositor amplio se puede ganar en primera vuelta, si va por separado le va a facilitar el oficialismo. Entonces dice, hasta que no participe por adentro yo voy a entender que es un mascarón de prueba del oficialismo. Pero después dice de La Baña, cuando alguien no participa del conflicto político siendo actor principal es lógico que tenga una imagen aceptable. Interesante esto último, ¿no? Sobre cómo claro, se manifiestan en conflicto. Sí, porque te pones afuera, claro, y quedás como una reserva, ¿no? Y así es fácil aparecer como tercera opción, digamos. No, y Pablo, el otro día creo que lo charlábamos, también eso explica por qué mucha gente cuando le preguntan quiere a alguien de fuera del sistema político. Claro. Porque que es parecida a esta reflexión. Uh-huh. Es un tema gravísimo, porque creer que alguien de fuera del sistema político tiene naturalmente las condiciones para gestionar una cosa tan compleja como la que hay que gestionar en un país que está sometido a un proceso de ajuste como el que se está aplicando en la Argentina, me parece que es un error grave. Pero bueno, es lo que ellos logran instalar, como la política es la culpable de todo. Entonces si La Baña está calladito, guardadito, no abre la boca, no hace una declaración, es un candidato potable. Sí, o como si las tensiones entre el establishment y digamos los derechos de la gran mayoría fuera una cosa infantil, poco madura, digamos, ¿no? Sí, pero a ver, si vos no te expresás respecto de los conflictos, sí, desde luego que evitás que la gente polarice sus opiniones a favor o en contra. Claro, claro. Pero en realidad el rol de los dirigentes no es expresarse en función de lo que la gente quiere, sino expresarse en función de sus convicciones para tratar de convencer a la gente. Eso es un dirigente. Uh-huh. Es exactamente lo contrario, es decir, vos no siempre decís lo políticamente correcto o lo que el otro quiere escuchar, porque entonces si no, no tiene ningún sentido tu rol. Tu rol es, yo tengo una convicción y trato de que esa convicción sea compartida por otros. Bueno, la política... convicción, sí, trato de explicarla para ganar adhesión para esa convicción. En algún punto la participación electoral se fue convirtiendo en lo otro, ¿no? En una serie de encuestas muy detalladas sobre distintos públicos segmentados y la construcción de una agenda en función de lo que se quiere escuchar. Claro, y así son los resultados, Pablo. Bueno, viste que hay muchos analistas que están sugiriendo que quizá no son los datos ni las argumentaciones los que hay, el modo de interpelar a ese tercio fluctuante, sino en realidad tratar de aceptar las agendas que lamentablemente ya están arraigadas y sobre eso operar. Bueno, yo no me siento en condiciones de hacer análisis tan profundos, pero tiendo a creer
que toda esta cuestión de resolver los temas electorales sobre la base de la tecnología, que me diga qué le digo a cada segmento para que esté contento, puede servir para ganar elecciones, pero luego cuando se tiene que gobernar da estos resultados. Sí, tenemos una experiencia. Esto que vos estás describiendo es más o menos lo que Durán Barba diseñó para Cambiemos y con lo que Cambiemos ganó. Claro. ¿No? Sí. Ahora, eso da después estos resultados. Vos tenés que convencer a un electorado de lo que hay que hacer, y entonces vas a tener sobre todo, ¿sabes qué? Lo estoy elaborando a medida que lo estoy diciendo. Ese es el gran desafío que tienen las propuestas transformadoras. Las propuestas conservadoras pueden trabajar más fácilmente con esos esquemas, pero cuando vos querés transformar, necesitas generar una mayoría que se entusiasme, crea, acompañe. De lo contrario es imposible. Entonces siempre es mucho más difícil, porque seguir la corriente del humor social debe ser mucho más simple que tratar de concitar expectativa alrededor de una propuesta y ganar adhesión alrededor de cosas que hay que hacer, sobre todo cuando esas cosas que hay que hacer en muchos casos están maltratadas cotidianamente por los grandes medios de comunicación, porque si vos decís, mire, acá hay que tener una política de administración de las divisas, del tipo de cambio y demás, porque si no, no se puede salir de esta situación, esto va en contra de lo que está instalado en la cabeza de mucha gente. Bueno, no hay más remedio que hacer eso. Entonces vos no te podés ocultar, no decir qué es lo que proponés, a ver si lográs un votito más. Yo miro a Duhalde queriendo juntar a Pichetto, Urtubey, Labaña, con Massa, con Olmedo, Esper, Lipsi y qué sé yo cuánto, y digo, ¿cómo es eso? Sí, ¿no? Llamar a eso gobierno de unidad nacional me parece que es poco cierto, para no decir poco serio, porque no se trata de una sumatoria de factores abstractos que no tienen nada que ver uno con otro y que yo sumo. Ahora, también lo que estamos viendo ahí es una fragmentación grande en el bloque político, social, cultural que dio, que fue la base, digamos, para que llegara Macri al gobierno, ¿no? Digo, no sé si a veces lo pensamos de ese modo, porque Duhalde no hacía campaña por el kirchnerismo, ni por Scioli, por nadie. Esa del cronista, creo que dice que uno de cada dos que votaron a Macri están desconformes. Claro. Bueno, es decir, que ese es el problema que ellos tienen, que es lo mismo que decía la que vimos la semana pasada, ¿no? El 50%, había otra que decía que más, pero digamos, la mitad de los votantes del macrismo hoy están decepcionados. Y yo he visto una encuesta que dice que de los que votaron al macrismo, el 40% dice que no lo volvería a votar. Claro, y ahí la pregunta es, alternativa federal, ¿a quién le saca votos? Por lo menos en primera vuelta. Y qué sé yo, uno podría pensar que los votos esos que están disponibles son esos de los que dicen que no volverían a votar al macrismo y que no quieren volver a votar a Cristina. Claro. ¿No es cierto? Claro. Esos votos no los tenía Cristina. ¿Que esos votos? No los tenía Cristina. No. En la última no lo tenía. No creo que Alternativa Federal le saque votos a Cristina. En principio me da la impresión que no. Ahora, si tomamos categoría oposición, capaz que ahí sí te debilitan. Claro. ¿No? Si sumás categoría oposición, ahora, escuchando o mirando las cosas que dicen, también es complejo llamar a todo oposición o única o oposición única, ¿no? Porque está bien, todos estamos en un planteo, y yo creo que hay que mantenerlo, de que el límite es Macri.
Pero ¿te acordás que yo decía el otro día, cuando me preguntaba, ¿y con este te vas a juntar? Y yo te decía, no te tomes el trabajo, porque los que no se quieren juntar son ellos. Tal cual. ¿Eh? Tal cual. Claro, porque el tema es, yo creo que hay que seguir insistiendo en que el límite es Macri, pero vos ves las declaraciones de Urtubey, por ejemplo, de este fin de semana, que por otro lado son de una soberbia notable, ¿no? Sí. Porque él dice, Cristina tiene muchos votos pero pierde. Y yo diría, él tiene pocos votos y pierde. Claro. ¿Con qué autoridad, desde qué lugar hace un planteo de esa naturaleza? Bueno, que yo no he visto ninguna encuesta que le dé más de 3, 4, 5 puntos de intención de voto si él fuera candidato. Yo te cuento desde qué lugar, si te parece. En el año 2013, un tuit en ese momento, entonces, y también ahora, gobernador de Salta, Urtubey, saludando, homenajeando a Hugo Chávez, y ahora aplaudiendo la llegada de Guaidó y tratando de dictadura a Maduro. Desde ese lugar donde un día puede decir una cosa y otro día puede decir otra, y más o menos le va igual. Yo he visto, ¿te acordás? A un video donde él recibe a Cristina y las cosas que dice elogiosas de la gestión de Cristina son increíbles. Sí. Así que, efectivamente. No resiste el archivo. Claro, pero por eso digo, ¿no? Hay algunas cosas que a uno lo asombran desde el punto de vista, no sé si asombran, pero con la soltura con que algunos hablan como si fueran la referencia inevitable del pensamiento de un gran sector de la sociedad al que se lo autoatribuyen, pero que luego no se respalda con nada, ¿no? No, claro que no. Excepto con el tener un aparato, porque alguien con ese nivel de intención de voto normalmente no tiene páginas de los grandes medios de comunicación con notas de color, familiares, con todos los chiches, bueno. No, y es más. ¿Se puede hacer campaña electoral ahora? Porque la ruta me dijeron que estaba llena, por ejemplo, de carteles Urtubey 2019. Y todavía no empezó la campaña. Por eso digo, pero se puede. Bueno, no se puede, pero se puede. Es lo mismo, hoy hablamos de eso con Pablo de la mañana. No se puede, pero se puede. ¿Se pueden hacer decretos de necesidad de urgencia cuando no hay necesidad de urgencia? Y no se puede, pero se puede. Claro, bueno. Eso es calidad republicana. Eso es calidad, mala calidad republicana. Bueno, por eso. Calidad republicana de mala calidad, pero calidad republicana al fin. Sí, claro. No, pero quiero, fuera de broma, no nos olvidemos que entre las consignas que se utilizaron para entusiasmar a un sector de ciudadanía argentina estaba la calidad republicana, la defensa de las instituciones, el respeto a la división de poderes, todas esas cuestiones que se le achacaban al gobierno anterior que no cumplía y que se suponía que venía a cumplir. Y cuando uno ve todo bueno, debutó con los jueces por decreto de la Corte, ¿no? Para empezar con calidad republicana y termina con este decreto de necesidad y urgencia de la extinción de dominio para marcar la continuidad en el medio. Pues no nos alcanza el tiempo para hacer una descripción de las cosas que se han hecho exactamente al revés de lo que se decía que se venía a hacer. Bueno, se cargó a la procuradora Alejandra Gil Carbó, dejó en el lugar a un interino que está totalmente debilitado, ¿no? No tiene apoyos parlamentarios, no llegó allí por... Se cambió el reglamento o las condiciones para la Oficina Anticorrupción para poder poner a alguien de adhesión incondicional, que va absolutamente en contra del concepto de lo que es la Oficina Anticorrupción. Claro. La verdad... La Oficina Anticorrupción tiene que estar claramente en manos de alguien que es de fuera del gobierno. Sí, un técnico. No un...
o un representante de las fuerzas de oposición que reúna los requisitos, digamos, técnicos para el cargo. Claro. Acá lo que hicieron es modificar los requisitos. Carlos, ¿te parece que sigamos hablando mañana? Sigamos. Abrazo grandote. Chau. Carlos G. Le voy a hablar un poquito de política y de economía, siempre muy interesante. Nosotros nos estamos ahora